Con minutos conversamos de inmediato con Giovanna Peñaflor, ella es analista política. Bueno, hoy se debate la vacancia al presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son los escenarios políticos ante esta segunda moción? ¿Cómo está, señora Peñaflor? Bienvenida a RPP. Buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cuál es la primera aproximación de lo que puede ocurrir esta tarde en el Congreso de la República? Según su análisis, ¿se podrían alcanzar los votos? ¿Se trata de hacer una especie de escarmiento al presidente Castillo con la denominada interpelación presidencial, entre comillas? ¿Cuál es el panorama que usted nos puede comentar? Bueno, yo creo que el Congreso anda moviéndose en el equilibrio de satisfacer a un sector de la opinión pública que viene pidiendo la vacancia o que acabe el gobierno prácticamente desde que empezó, y ese sector que ha ido aumentando o se ha ido incrementando con otro sector que se ha decepcionado por las cosas que ha visto en estos meses y sus propios intereses, ¿no? Su necesidad de continuar en el cargo, su incapacidad para planificar o ver escenarios en el cual se pueda salir de esta crisis en la cual ya llevamos varios meses, y que se ve incluso en esta dificultad que tienen para plantearse frente a ministros que son bastante cuestionados, ¿no? Si el Congreso no actúa con celeridad en esos casos, con la debida fuerza, menos cabría esperar que lo haga con respecto al tema del presidente de la República, donde creo que más que escarmiento, como usaste esa palabra, creo que es un intento de tranquilizar a la opinión pública y de no continuar también en esta situación negativa en la que se encuentra. Y Giovanna, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Usted encuentra sustento suficiente, sólido, para la presentación de esta moción de vacancia presidencial, de acuerdo a los argumentos esgrimidos por quienes la impulsan? Le pido, por favor, Giovanna, que la respuesta nos la dé después de escuchar nuestros titulares y seguir. 7:34 de la mañana, seguimos en RPP, La Voz de todo el Perú, aquí en esta edición de La Rotativa del Aire, conversando con la analista política Giovanna Peñaflor. Giovanna, le había dejado la consulta sobre si es que usted encuentra base, sustento para esta moción de vacancia presidencial, en base a los argumentos esgrimidos por quienes la impulsan, que son evidentemente bancadas de oposición. Mire, lo que yo creo es que la figura de la vacancia presidencial no es la figura más adecuada, pero es el resquicio que deja la actual Constitución para enfrentar una crisis como la que estamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer justamente es ver que se necesitan reformas constitucionales importantísimas y que ya lo veníamos viendo incluso desde el momento en que se produjo la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Nos seguimos negando a entender que se necesitan otros mecanismos distintos a los que existen hasta ahora, que no nos ayudan a salir de la crisis, y por eso es que estamos entrampados en esta situación, porque realmente aquí el problema, más allá del legal, es que realmente estamos ante un gobierno que no puede gobernar y un poder legislativo que tampoco cumple sus funciones a cabalidad. Entonces, ¿cómo salimos de esa crisis? Difícilmente sea únicamente con el tema de la vacancia presidencial. ¿Qué otros mecanismos podrían considerarse, Giovanna? Mira, en Ecuador, por ejemplo, existe el tema de la muerte cruzada. Es decir, el presidente de la República agarra y define que se vuelven a elecciones, se convocan inmediatamente y se pasa al siguiente proceso. Y eso es por iniciativa presidencial. Aquí se supone que los que tendrían que tener esa iniciativa o podrían tenerla es el Congreso de la República, pero ya hemos visto que han optado, ¿no es cierto?, por otras posiciones que, según lo que se lee en los diarios, tienen que ver más con asesorías, puestos, cargos, ni siquiera ya obras para las regiones que representan. Entonces estamos viendo de una situación sumamente complicada que yo creo que va a terminar en un que se vayan todos menos, digamos, canalizado de lo que podría esperarse si es que el presidente o el Congreso tomaran seriamente la situación en la que nos encontramos.
¿Qué puede cambiar o no si el presidente Castillo decide acudir al Congreso o no? Anoche el ministro de Cultura decía no lo tiene definido, a pesar del compromiso que había asumido, la palabra empeñada del presidente de acudir al Parlamento. ¿Podría ser una nueva oportunidad para él o sería más de lo mismo? No, yo creo que sería más de lo mismo. Ya vimos su presentación en el Congreso anterior. No creo que pudieran haber grandes novedades en ese tema. Así que no siento que eso vaya a cambiar fundamentalmente. Además, inclusive estratégicamente desde su posición, desde ese número importante de congresistas que no se definen de un lado para otro, y de esta tendencia que tienen muchos también a la grandielocuencia ante cámaras para después terminar votando, decidiendo cosas no necesariamente acordes a lo que hablan, más le conviene al presidente no ir. Muy bien. Giovanna, muchas gracias por estar esta mañana en la rotativa del aire. Muy amable. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Giovanna Peñaflor estuvo con nosotros para justamente comentar esta situación que tendremos en el Congreso de la República en horas de la tarde, a partir de las 3, con el tema de la moción de vacancia presidencial. Al parecer, sí, y esto claro. también lo estima el Diario del Comercio, la oposición tendría seguros 65 votos. ¿Ah? Pero el fraccionamiento en 3 bancadas podría dificultar que se llegue a la meta de 87. Y hablamos de Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso, que aún no deciden cuál va a ser justamente el voto el día de hoy, en horas de la tarde-noche. Yo calculo que será eso de las 11 de la noche. Me quedo con la idea o el análisis de Giovanna Peñaflor en la parte en la que indica que el Congreso lo que busca es, de cierta manera, satisfacer a un grupo, ¿no?, de ciudadanos que sí, que quieren ver al presidente enfrentando este tipo de situaciones y no ver el tema de fondo, ¿no? Hay mucho más interés, creo, por el partido de mañana, ¿no?, de la selección peruana, que por lo que vaya a ocurrir hoy en el Congreso, porque ya muchos ciudadanos indican o se sienten tan decepcionados del Congreso que saben que no van a dar ese paso. Y lo refleja la última encuesta de CPI, donde la desaprobación del Congreso es igual o más que la del Ejecutivo, ¿no? Es más que la del Ejecutivo. Entonces, esa sensación y todo esto más nos deja con esa, digamos, ese sinsabor de la pérdida de tiempo, ¿no? Giovanna también nos decía, bueno, si va el presidente va a ser más de lo mismo. Conocemos su discurso. De un día para el otro dudamos mucho de que vaya a cambiar y vaya digamos, a refundar su gobierno y vaya a decir algo que vaya más allá de lo que ya nos tiene acostumbrados en estos últimos meses, Carlos. Así es. Bueno, veremos entonces qué decisión toma el presidente hoy, si es que efectivamente asiste al Parlamento o prefiere mandar a su abogado para que ejerza su derecho a defensa.